gracias por aceptar la invitación de charlar un poquito sobre levantamiento. Así que bueno, para los que no te conocen, vamos a... La charla aviso que va a quedar, la voy a dejar guardada un día, así la pueden volver a ver, los que no la pueden ver en vivo. Y bueno, vamos a hablar acá un poquitito de lo que es levantamiento de pesas y halterofilia. Y para los que no te conocen, que supongo que serán poquitos, presentate, contanos quién sos, en dónde trabajás, un poquito. Bueno, me llamo, ahí dice, bueno, Claudio Geise, me dicen el chancho. Eh, fui atleta, fui levantador de pesas y después ya hace más o menos 20 años soy entrenador. Me transformé en entrenador. Antes Eh, de ser pesista fui atleta de atletismo, hice varios años de atletismo, de lanzamiento de martillo y, es verdad. y después me dediqué al levantamiento olímpico, ya hacía el levantamiento para el martillo y me terminé dedicando al levantamiento olímpico y bueno, me enganché a full, para siempre. ¿Cómo fue que te pasaste de los lanzamientos a pesas? Bueno, básicamente en el atletismo no hay categorías, o sea, no hay pesos corporales, es estándar. Y bueno, mi cuerpo, yo mido más o menos 1,80 m, y para el lanzamiento de martillo, 1,80 m, 90 kilos, sos menos que un enano, o sea, no existís. ¿Mm? Los Sí, lanzadores de nivel, ya a partir de nivel sudamericano, o sea, a nivel internacional, ninguno baja del 1,90 m y los 120 kilos, para empezar a hablar. Así sí. que no tenía chances. Dentro del entrenamiento, de lo que tenía que ver con el entrenamiento, con la potencia y con los levantamientos de pesas, me llevaba bien, o sea, iba bien, tenía buen nivel Sí, para lo que yo era. Mi entrenador me presentó un entrenador de levantamiento, porque también le parecía que tal vez era una buena chance de competir en las dos actividades. Empecé a, empecé a levantar pesas, bueno, ya te digo, no empecé de cero, y bueno, por suerte enganché justo el programa para lo que fueron los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95. sí. Hubo una inyección de dinero a la Secretaría de Deportes en esa época que no había habido nunca en la historia de la Argentina. En ese proceso estuve becado y bueno, Es y unos logré años antes de acomodarme los Panamericanos del 95. de los Juegos Panamericanos del 95. Esto fue en el año Sí. 90, justo en el año Ah, 1990. 90. Sí. Y bueno, básicamente pude engancharme con lo que era el equipo nacional de ese momento, me enganché con ellos. Ya te digo, yo no empezaba de cero, ya tenía 5 y 6 años de pesas encima. En el 90 yo tenía 20 años y yo empecé a levantar pesas a los 14. Entonces ya tenía varios años de pesas, no es que empezaba de cero. Y bueno, Fuerza a morir. me acomodé rápidamente con el equipo y bueno, lo que puedo decir que tuve la suerte de ser selección argentina en dos deportes. Excelente, un grosso. No me puedo quejar, no me puedo quejar. ¿Y en qué ganaste medallas en unos o de sur, panamericanos? Contanos En un los poquito. Panamericanos de Mar del Plata, sí, en Claro. los Juegos Panamericanos anduvo bien el proyecto. Sí, saqué 3 medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95. El año previo, en el 94, los Juegos del Sur los gané en Venezuela. Eh, ya había sido selección desde el año 92, había empezado con selección nacional. Así que ¿Y cuáles bueno, fueron tus máximas marcas en arranque en envión y en el total? bueno, después explicamos que se arranque el León. Tal vez algunos de Sí, estos. sí, ahora vamos, pero quiero que me cuentes que no me acuerdo. Eh, bueno, entrenando llegué a hacer 170 kilos de arranque y 200 kilos de peso. Sí. Grosso, perfecto. Bueno, entonces yo voy mirando el machete porque si no me olvido. Contanos un poquito entonces en qué consiste este deporte, un poquito si podés de lo que es la historia de la halterofilia, cuándo surge, bueno, hasta el momento de hoy en día, en qué se basa la competición, bueno, lo que usted ya sabe, ¿sí? Pero a los que capaz no saben mucho sobre la halterofilia en sí, porque muchos a veces hacen los gestos y todos del CrossFit, o Ujú. de ejercicio funcional, que en realidad no es lo mismo. Vos lo sabés, el tema de la parte técnica y todo, Hablamos un tiene poquito después, si querés. otra Sí, cara. claro, por supuesto. Bueno, mira, te cuento. El levantamiento olímpico de pesas es uno de los primeros deportes, ¿sí? Que aparecieron ya en el primer Juego Olímpico en 1896. Eh, es un deporte de tiempo y marca, al igual que la natación, el remo, atletismo. ¿No? Es un deporte. Cíclico, ¿no? Se dice también. No, se llama de tiempo y marca. Tiempo Eh, y marca, yo no sé. tiempo y marca. Deporte de tiempo y marca, deporte individual de tiempo y marca. Eh, Después vamos a hablar un poquito en la Argentina.
ha tenido durante muchos años, ha sido muy golpeado por la opinión pública, hay mucha ignorancia, entonces está bueno esto de poder difundir, de poder charlar y sacar varios mitos y no realidades que hay dando vuelta, que está bueno que la gente escuche, bueno, ojalá que aprenda. Surge de la necesidad de competir en quién es más fuerte. O sea, dentro de lo que era el olimpismo o el espíritu olímpico, una de las consignas es quién es más fuerte, quién es más rápido, quién salta más lejos, quién salta más alto, quién es más fuerte. No hay en la antigua Grecia ningún dato de cómo competían los griegos en quién era más fuerte. Hay una roca, una piedra en Atenas que tiene una marca de unos dedos y se presupone que la usaban para levantarla, pero no se sabe. No quedó escrito, se perdió en la literatura, se perdió la forma en cómo se competía en fuerza. Y nosotros nacemos, al igual que la gimnasia artística, sí. Estaba eso de Milón de Crotona, ¿no? Del principio de progresión de la El carga. principio de progresión de la carga, que levantaba un ternero todos los días, y bueno, el ternero fue creciendo y él también fue creciendo con el ternero, para decirlo de una manera. Sí. Algo por ahí hay, algún antecedente. Sí. Pero no había un registro de cómo se competía. Por ejemplo, se sabía que en las carreras de velocidad se corría rectas. De hecho, había como un óvalo que es muy parecido a una pista de atletismo en Atenas, que es donde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos, que es donde se competía, en la antigua Grecia. Pero no había registro de lo que tenía que ver con la fuerza. Nosotros nacemos, al igual que la gimnasia artística, del circo. ¿Sí? En el circo, el hombre fuerte, el forzudo, levantaba una barra que tenía 2 bolas en las puntas, que se llama altera. De ahí viene la halterofilia, ¿sí? Ese amor, esa proximidad a las halteras. Hoy están muy de moda las mancuernas de las halteras, que son las kettlebells, las presas rusas, que están a veces como cosas nuevas y tienen más de 150 años. Sí. Del circo también sale la vestimenta, la malla esta que tenemos nosotros, que también tiene el mismo origen con la gimnasia y con la lucha. Nosotros venimos del circo. El deporte evolucionó a lo largo de todo el siglo XX, fue evolucionando, las halteras fueron cambiadas por barras con discos intercambiables, después a la barra se le agregó unos elementos en las puntas que se llaman camisas, que es para que la barra gire, nació la barra olímpica. Sí. Después los discos de metal se los forraron en goma para que se puedan tirar, porque se dan cuenta de que era más difícil bajarla que subirla. Con lo que se llama el excéntrico de la bajada, generaba más molestias a nivel lumbar que subirla. Entonces, para que se pueda tirar, bueno, se forraron en goma. Hay discos ahora que son todos de goma, son de entrenamiento. Y eso fue evolucionando, no tiene demasiada ciencia, digamos. Lo que ha cambiado mucho es el material de los elementos para la durabilidad, para la flexibilidad. ¿Y cuándo se empezaron a establecer las categorías de peso, la modalidad de cómo se compite? Bueno, y podemos contar un poco eso, ¿no? ¿Cómo se compite? Bien. Al principio se competía en 5 ejercicios. O sea, arranque, envión, press, arranque un brazo y envión un brazo. Porque la altera, acordate que es una cosa media sólida, para decirlo de una manera. Cuando se cambiaron por los discos intercambiables, se hacía peligroso, digamos, el tema del arranque un brazo y el envío en un brazo. Por eso todavía la barra tiene un poquito de marca de moleteado en el medio. En el medio, justo de la barra, van a ver que tiene como para agarrar. Si uno agarra ahí, la barra queda en equilibrio, porque justo el centro de la barra. Desapareció el arranque un brazo y el envío en un brazo y quedaron 3 ejercicios. Arranque, envión y press, que duraron hasta los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. El press era una cargada o clean, que se llama, cuando la barra en el pecho, y a fuerza estricta subir hasta arriba de la cabeza. Como se tiraban para atrás para usar los pectorales en vez de usar los hombros, pero los pectorales son mucho más fuertes que los hombros, se arqueaba mucho la espalda, traía complicaciones, había problemas con los jueces de que se había balanceado, de que se había impulsado, y a partir del año 72 se destaca el press como ejercicio de competición y quedan solamente 2 ejercicios. Arranque y envión, y a partir de ahí el cuerpo del pesista cambió diametralmente. Pasó de ser un tipo más fuerte a ser un tipo mucho más atlético y explosivo. Para un minuto. Hola a todos, que voy viendo cuando van saludando, pero no puedo. Ahí está. ¿Es la grosa de Tati? No, Iván. No, Tati está dando una clase. Iván, qué grande Tati está dando una clase.
Ah, bueno, genial. En, en- Bueno, en el dormitorio. ¿qué te iba a decir? Bueno, yo sé que igual es medio difícil ahora sí, sentados, Para que te pero cuento lo de las categorías. sí, Al principio no había categorías. Finales del siglo XIX, principio del siglo XX no había o categorías. sea, podía ir Obviamente, una mole así con uno chiquitito. y bueno, obviamente dijeron acá hay algo que no va, después se crearon dos, hasta 90 kilos, más de 90 kilos, después tres, después cuatro, y así se fueron sumando, y hasta el año 92 había 10 categorías de peso corporal. Estoy hablando solo varones. Las Sí, mujeres entran en los Juegos Olímpicos en el año 2000. Es la primera vez que compiten las mujeres en Juegos Olímpicos. En los mundiales entraron a finales de los 80, al principio de los 90. Empezaron a competir mira, las mujeres en los campeonatos del mundo de pesas. ¿Sí? De 10 categorías, cuestiones políticas, de plazas en los Juegos Olímpicos, se redujeron a 8 categorías de peso corporal. 8 de varones, 8 de mujeres. Hoy hay para juegos 7 y 7, pero en nuestro deporte, en nuestros campeonatos, tenemos 10 y 10. Es una cosa muy extraña que me parece que se va a tener que reajustar porque no está bien. Pero bueno, son cuestiones políticas. se cambió el Después año te voy a contar un pasado, poquito ¿no? lo que... ¿Qué cosa? Se cambió el año pasado, ¿no? Hubo Sí, cambio con las categorías de sí, peso, el año pasado, sí, por el tema el anterior. precisamente de los Juegos Olímpicos. Eh, las pesas están muy golpeadas, básicamente, por lo que tiene que ver con el doping. ¿Sí? Sí, cuente, Política. cuente. Sí, sí ha habido ahora un par de escandaletes a nivel internacional. De hecho, en este momento el presidente de la Federación Internacional, o sea, el número uno de las pesas en el mundo, está suspendido de su cargo. Porque Ah, se presuponen determinadas manipulaciones de dinero y de cosas que, bueno, está todo mal en ese aspecto. Lo que origina que lo que nosotros practicamos, que en verdad no tenemos nada que ver ni en lo político, simplemente somos los practicantes, nos golpea la opinión pública. ¿eh? Eh, y bueno, eso ha originado determinadas cuestiones políticas con lo que tiene que ver con nuestra presencia en los Juegos Olímpicos. que se tardó en llegar y más que nada ahora las plazas que se dan también, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero Sí, para mí esto se tendría que rever, bien. porque queda mal, a ver, se clasifican unas categorías pero se compiten en otras, es una cosa que la verdad no me va, con la mayoría de los entrenadores que hablo opinamos igual, entrenadores de todo el mundo, te estoy hablando, y no va, seguramente esto va a tener que tener una revisión y un cambio. Y Así que por pasa algo eso, acá también en Argentina, ¿no? Porque Argentina tampoco es un país que le dedique mucho presupuesto o le dé mucha bola, por decirlo de alguna manera, a las pesas. Acá somos más del fútbol, cuando en otros países, vos sabrás cuáles, todo lo que es Rusia y demás, se le dedican mucho más dinero y presupuesto y todo. sí, mira, básicamente tiene que ver con lo que te contaba antes, el tema de la opinión pública. En la Argentina todavía, mira, yo trabajo en el ISEF número uno en el Romero Brett, ¿sí? Hace 20 ¿Yo años que fui tengo tu una alumna? cátedra, vos fuiste mi alumna, sí. Eh, Todavía hay profesores que dicen que si haces pesas te dejan petizo, para que tengas una idea, Es una Eso te iba a ignorancia. preguntar después. Esto lo vamos a charlar después, no te hagas problemas. Sí, hay Es más, mucha... hay un ejemplo por ahí dando vuelta que yo lo medí en el campus de pesas de Mar del Plata, que no me acuerdo si tenía 14, la verdad no me acuerdo. Es una mole así, Marco, gigante. Así, Marquito. sí. Sé que te deja petizo las pesas, ¿no? Sí. Ahora te voy a contar una anécdota al revés de lo que tiene que ver con lo mío, que yo de atletismo pasé a pesas. Bueno, hay un caso de un Sí, tipo que de pesas pasó a atletismo. Porque cuando tenía sí. 15 años tenía los récords nacionales del guión, pero ya medí 1,90 m a los 14 años. ¿Sí? Hoy mide un metro, casi 2 metros, y tiene récord nacional de disco. Ah, mira, ¿quién es? Se llama Ignacio Solito, Nacho. Ah, sí, creo que lo tengo de nombre, sí, sí. Bueno, sí, 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 seguro. los Solitos son Creo una que no había familia. podido venir al campus. El padre es entrenador de pesas, le costó muchísimo cederlo al atletismo, pero yo le dije, pero mira, en pesas los saltos no tienen ventaja. O sea, Claro, hay dos deportes donde los petitos tienen ventaja, pesas y sí, gimnasia artística. sí. Por eso nunca vas a ver un Justamente, gimnasta de 1,90 m y es raro ver, bueno, en este momento el mejor pesista del mundo, es considerado el mejor de todas las categorías,
mide 1,97 m y pesa 170 kilos. Es el mejor. Es enorme, sí, es súper Sí. pesado. ¿Cómo se llama? Lasha Talakatse, Ah, mirá. es georgiano. ¿Y el campeón en el 2019, quién fue? Él, Claro, él, sí. ¿De sí, dónde es? Georgia, georgiano, Ah, ok. ex Unión Soviética. Bueno, Dale, voy a seguir con el machete, entonces. dale. Ya vimos un poquito de la historia, de en qué consiste. Ah, yo sé que es difícil porque estás ahí sentado, pero si podemos decirle así rápidamente a la gente en qué consisten los dos gestos, ¿qué serían? ¿Qué consiste esos dos gestos que hay que hacer? Y luego se suman los kilos de esos dos gestos. Bien, como te decía, 2 ejercicios. Hoy se está usando mucho en inglés, decirlos en inglés porque en el CrossFit hablan en inglés. ¿eh? Se llama arranque, Inglés. sí, arranque o snatch, donde la barra hay que levantarla de un solo movimiento hasta arriba de la cabeza. Y envión o clean and jerk, donde hay que levantarla en 2 movimientos. Primero hasta el pecho y luego hasta arriba de la cabeza. Esos son los 2 movimientos de competición. Podés ganar, digamos, en uno, en el otro, y después está la sumatoria de los dos. Sí, en un campeonato hay una medalla por arranque, una medalla por envión y una medalla por la suma, por el total. En un juego hay solo por el total. Por ejemplo, Ah, mira, son en dos. Lima el año pasado, solamente por total. O sea, una medalla por categoría. Una de oro, una de Perfecto. plata, una de bronce. Bueno, a ver, antes de empezar con este tema de la diferencia con el CrossFit y demás, rápidamente, sabemos que das clases bueno, en el ISEF, y después entrenás a los chicos de la selección, y después tenés la escuela en el Parque Sarmiento. Sí, ¿Están en el cenar ahora? sí, ahora te cuento bien. Bueno, Bueno, sí, la verdad no ¿y es en que qué estoy, consiste todo eso? si bien tengo el cargo de entrenador de selección nacional, en la Argentina nosotros tenemos un sistema de clasificación por mérito de los entrenadores. O sea, yo entreno, muchos atletas míos son selección nacional, pero yo no entreno a todos los chicos de la selección nacional, cada uno tiene su entrenador. Yo entreno Sí, sí, varios. pues En este momento, por sí, ejemplo, entreno a la mejor mujer y al mejor varón adultos, y de juveniles estaré entrenando 5 que estarán entre los 10 mejores de la Argentina. Por ejemplo, yo claro, entreno a la mejor juvenil, que es la chica Luz, es de cerca de Rosario, de San Jorge, y el entrenador, Román, es el entrenador de ellos. ¿Sí? claro. Eh, si hay un campeonato y cuando se elige al entrenador que viaja, hay un sistema de mérito para ir como entrenador nacional. Y el que quiera empezar a iniciarse en este deporte, es una escuela en la cual cualquiera puede ir a aprender, digamos, ahí lo que tenés en el parque, la escuelita Bueno, del sí, Sarmiento. yo además de tener este cargo para la Secretaría de Deportes, para el ENAR, digamos, sí, también trabajo para lo que se llaman polos de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo para la ciudad de Buenos Aires. Estábamos en el Parque Sarmiento, nos tuvimos que desplazar por los Juegos Olímpicos, el parque se transformó en sede de los Juegos, tuvimos que correr. Temporariamente estamos en el CENAR. Y ahora estamos esperando, justo íbamos a ir ahora en marzo, mirá, creo que son las cosas para volver. Tenemos la opción de volver al Parque Sarmiento, la veo un poquito más difícil, o en el mismo Romero Brest es muy probable que pongamos una escuela de desarrollo del deporte. En Adentro el del instituto. Romero. Sí, adentro del instituto. Bueno, Sí. bueno, bien, Bien, genial entonces. en este caso, en la escuela yo le enseño a cualquiera. O sea, no es que todas las edades, varones, mujeres, género, no hay problema, todo el mundo puede venir a entrenar. Eh, Generalmente los más chiquititos son los que después hacen la carrera competitiva, pero en este caso le enseñamos a todo el mundo. Hay gente que se engancha mucho, por más que haya empezado de grande y pues compite y lo hacemos competir y lo disfruta y es un deporte. Ya te Ahí digo, dicen, vamos al Romero. Vamos al ojalá, Romero, che. ojalá, estamos cruzando los dedos, hay voluntad de todos lados para que se haga, o sea, pero justo, bueno, nos agarró la cuarentena y nos cortó Claro. el tema político. Pero hay mucho deseo del profesorado de que nosotros estemos y nosotros tenemos mucho deseo de entrar. Además Qué bueno. sí, mirá, sería la primera vez que voy a conseguir que los profes de educación física levanten pesas y sepan lo que es y bueno, ya no le tengan más miedo, digamos. A nosotros los que hacíamos la optativa, que nosotros sí hicimos con vos esas cosas, pero los que hacemos la optativa en cuarto año de musculación. Claro, es
es una cuarta parte de los que se reciben, los que hacen la formación conmigo. Los demás hacen otra especialización y bueno, es muy probable que no tengan ni idea de qué se trata. No. Y aparte qué lindo poder salir de cursar e irte a entrenar ahí, no, no. Va a estar Muy bueno, bueno. sí, va a A estar bueno. medida que pasaron los años todo mejoró y uno, bueno, no lo pudo agarrar. Está muy bueno. Así que bueno, ya que estamos con el tema de entrenar, que nos digas un poco los beneficios del entrenamiento de fuerza. O sea, ¿qué es la Dale, fuerza y cuáles son los beneficios de entrenar la fuerza en la gente? dale. Bueno, primero te decía, para lo anterior, es gratis. También para todo el mundo que lo sepa. Gratarola, gente. Es gratarola, sí. Bueno, mira, nuestros músculos básicamente están hechos para moverse y también están hechos para hacer fuerza, ¿no es cierto? Por lo general en la Argentina hemos tenido históricamente una formación bastante efectuosa en lo que tiene que ver con el entendimiento de la fuerza. Eso tiene que ver porque nosotros venimos básicamente de la escuela más americana de lo que es el entrenamiento, la ciencia del entrenamiento deportivo, donde el fisiólogo y los analistas del entrenamiento desde el punto de vista de las cargas y lo que tiene que ver con la fisiología del entrenamiento, se dedicaron más a la parte metabólica, si es aeróbico, si es anaeróbico, ¿sí? Pero no se dedicaron tanto a la profundización de los aspectos contráctiles. Y eso sí lo hicieron lo que fue la Unión Soviética. Por eso tal vez lo que se llaman los grandes padres, digamos, del entrenamiento de la fuerza, son ex Unión Soviética, Verkhoyansky, Matveyev, o sea, son todos autores rusos o soviéticos, alemanes del este, ¿sí? Entonces, nosotros en Argentina básicamente siempre le tuvimos bastante temor y bastante respeto al trabajo de pesas y lo que nos generó obviamente ignorancia en ese aspecto. Tal vez fue mi primer entrenador de pesas, Horacio Anselmi, uno de los primeros en romper, en abrir los gimnasios, abrir la barrera y decir, bueno, vengan a entrenar acá y van a ver cómo la cosa cambia. Y lo logró. O sea, realmente empezamos a meternos en los Creo que gimnasios. hemos hecho un curso con Anselmi. Él es un pionero en ese aspecto, ¿sí? Y bueno, básicamente hacer fuerza está en nosotros, es parte de nosotros, los músculos están hechos para eso. Vos sabés que cuando uno entrena, la idea o el fundamento de ir a un gimnasio a hacer algo, hacer cargas, tiene que ver con generar cambios en el cuerpo. Esos cambios están generados por la adaptabilidad de nuestras hormonas, hacen que nosotros nos vayamos acomodando a esas cargas. El entrenamiento de fuerza es uno de los entrenamientos que mayor cantidad de hormonas libera o genera. Por lo tanto, es uno de los más facilitadores en los procesos de cambio. No sé si fui claro un poquito. Sí, yo te entendí. Los demás después podemos, si quieren hacer alguna pregunta, después, si podemos, y entra en el tiempo, las respondemos. Justamente, yo me recuerdo así de manera fácil de lo bien que nos explicaste durante todo un año, que justamente el entrenamiento es generar un desequilibrio en la homeostasis del cuerpo, o sea, mediante una carga, generamos todo un estado de donde choqueamos al organismo levantando algún peso que no nos quede cómodo, justamente porque si siempre levantamos lo mismo, nos adaptamos, y justamente romper estructura microscópica proteica, que el cuerpo entre en un estado de catabolismo y después tener que volver a anabolizar en un nuevo estado de equilibrio. O sea, eso también es un poco el entrenamiento, ¿no? ¿Qué hace el entrenamiento? O sea, ¿cómo se entrena la fuerza un poco? Sé que es muy grande esta pregunta, pero a grandes rasgos eso, ¿no? Sí, mira, a ver, vamos a ir acomodando las cosas. Uno hace fuerza, el músculo se contrae y genera que los huesos se mueran o sostengan, ¿no es cierto? Bien. Cuanto más pesado es el elemento que uno levanta, mayor tensión genera la masa muscular. Esa tensión que genera se produce en una, más que microscópica, estamos hablando de ya enlaces proteicos, ¿no es cierto? Que usan determinadas estructuras musculares, ¿sí? Y obviamente uno las controla con la carga, por eso hago 10 repeticiones, por eso hago 15, por eso hago 4, ¿sí? Esas microrupturas generan que nuestro sistema neuroendocrino, o sea, nuestro sistema hormonal, produzca las hormonas necesarias para que nuestro cuerpo restablezca
lo que se rompió, para decirlo de una manera. Como somos animales adaptativos, esa reconstitución tisular del tejido nos da un plus de ganancia. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de por qué uno toma sol, o sea, por qué uno se broncea. Porque el bronceado es una respuesta adaptativa a los rayos solares. Bueno, el aumento de la masa proteica muscular es una respuesta adaptativa a la fuerza. Si uno no hace fuerza, no hay respuesta. O sea, es como decir, ¿por qué no me bronceo? Y si no salís debajo de la sombrilla no te vas a broncear. Y no. Esto es lo mismo. Si vos no haces Los fuerza... granocitos no van a secretar melanina. Claro, si vos no haces fuerza, los músculos no van a crecer. Y también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Que esto mucha gente a veces decirlo de manera fácil, así que se entienda. Bueno, y después me quedé, porque se me va a pasar el dato de este tema de que fue como, no se le dio tanta bola a lo que es el entrenamiento de fuerza, y mismo lo que pasa, ¿no? El desconocimiento, el no saber, que ahora está cambiando todo, pero mismo las mujeres que creen también, que creemos, que por ir a levantar un poco de peso te vas a poner así, y cosa que no sucede, en realidad, que hay que entrenar muchísimo, hay que hacer muchas cosas para que la gente, para que las mujeres se pongan grosas, y eso es algo que lo veo. Bueno, vos sabés que yo también soy profe y si entreno a alguien o lo que sea, no, me voy a poner grandota, o pacientes mías que vienen a que les dé un plan porque hacen CrossFit, porque hacen esto, o quieren empezar el gimnasio, no, pero yo lo que no quiero es ponerme grosa. Yo digo, quédate tranquila que no te vas a poner grosa tan fácil. Mira, básicamente, hoy está cambiando mucho, por suerte, está cambiando mucho el paradigma. Estas nuevas, ya no son tan nuevas, pero bueno, para decir de una manera, estas nuevas estrategias funcional y sobre todo el CrossFit ya no tienen diferencia de género. O sea, no hay plan de varón y plan de mujer. Es lo mismo para todos. ¿Sí? Un poquito rompió por suerte con esa creencia de que la mujer se va a poner grosa al igual que un varón. No. O sea, nosotros tenemos una diferencia en el género porque tenemos diferencias hormonales y bueno, las hormonas, justamente las que tienen más que ver con la sexualidad, que son las hormonas masculinas, son las que también generan en parte el aumento de la masa muscular. O sea que una mujer, si quisiese ponerse musculosa como un varón, bueno, necesitaría las hormonas de un varón. Y ya no sé si sería mujer. Mucha testosterona y esas cosas. Exactamente. Que es un Análogo de poquito, testosterona. sí, es un poquito, bueno, algo que tiene que ver con el tema del doping. Justamente, Sí. se utilizó durante muchísimos años testosterona o derivados de testosterona como elementos, obviamente, para mejorar la musculatura, que por supuesto. Hoy ya se pueden rastrear con el sistema de control y ya no se pueden utilizar más. Pero Anavar uno se de los usaba, efectos, ¿no? ¿Puede ser? ¿eh? Anavar. Anavar, ¿no era? Sí, son distintos esteroides que se van transformando en testosterona en el cuerpo a distintas velocidades y a distintas potencias, digamos, fuerzas. Claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, tiene efecto masculinizante. O sea, está bien, Sí. Juan es fuerte, pero bueno, tiene sus efectos colaterales. La charla está buenísima, yo había programado un par de preguntas para hacerte y veo que surgen otras, pero bueno, no me quiero ir tanto de tema. Pero bueno, también, obviamente que uno puede entrenar el cuerpo mediante la alimentación, nutrición, entrenamiento, buen descanso y demás, pero también un poco sacar a veces el tema que veo bastante, de este tema de la ortorexia, por decirle un nombre, de volverse locos por la estética y todo. Y yo a veces trato de hacer entender. Me ha pasado que vienen pacientes con la foto de alguien y que quieren ser como esa crofitera o como esa persona fitness, o gente fitness que te venden que con su plan vas a quedar de esa manera. Y hay una realidad que le mienten un poco a la gente porque también toman cosas para tener ese nivel de marcación y de grasa corporal en el cuerpo. Entonces esto también, como desmitificarlo un poco, que más que nada, justamente creo que CrossFit, yo no estoy en contra del CrossFit y nada, me encanta, como disciplina, yo lo practico un montón de tiempo, pero justamente creo que no hay tanto doping ahí, entonces por eso también, o no sé, corregime si estoy equivocada. ¿Hay doping o no hay control? Ah, bueno, está bien, por eso. Ah, ok. Entonces por eso es que ves a las minas con esos cuerpos que vos decís, ¿y cómo hacen para tener toda la tabla tan marcada? Mira, a mí me encanta el CrossFit, lo hago cuando puedo, me encanta. Sí. Me parece, tal vez hoy,
Yo creo que es la resultante hoy, por ahora, de lo mejor que se puede hacer una persona que está entre los 20 y los 40 años, 45 años, que está sano. Tal vez es una de las mejores estrategias que se pueden hacer por lo completo que es. Es excelente. Sí, Ahora, te cambia el no, cuerpo. Es muy no, bueno. sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Igual Porque que funcional. tiene fuerza, tiene elementos de fuerza, tiene elementos de resistencia, tiene elementos de potencia, o sea, tiene todo el combo de lo que sería la actividad muscular humana mezclados. Es excelente. Para mí, yo te digo, yo cuando puedo lo Sí, practico y me encanta. Pero todavía no es deporte. ¿Qué significa esto? Que no está en el calendario olímpico, no es un deporte. ¿Sí? Está la Federación Argentina de CrossFit, existe. Eh, Seguramente en algún momento se hará, desconozco sinceramente, pero ¿qué pasa? No siguen o no tienen, pero un segundo, para Santi. Bueno, chicos, yo después, espera un segundito, Chanchi. Yo después estoy viendo las preguntas que están haciendo y a lo último las respondemos. Ahora ya veo sí, que sí, llueve un dale, montón, dale. pero quédense tranqui, que veo Yo que no me tengo hacen las apuro, flechitas así que todo, dale, dale. que las vamos a ver las preguntas, por lo menos las que se puedan. Bueno, Bueno, nos estabas te, diciendo, ¿no? te estaba El comentando el CrossFit. tema de, claro, y no hay, o sea, no sigue la rigurosidad de los controles que siguen los deportes olímpicos. Sí, Nosotros como levantamiento de pesas estamos inscritos en un lugar que se llama WADA, World Anti-Doping Agency. Todos sí, los atletas que compiten están en un lugar y tienen lo que se llama el paradero y se sabe dónde entrenan, a qué hora, dónde estudian y pueden ser controlados en cualquier momento y de hecho lo son. ¿Eh? sí, Pueden venir en cualquier momento a controlar, sí, vienen en cualquier momento a controlar y ellos tienen que ir y dar la muestra. ¿Sí? Eso no sucede en el CrossFit. Ojalá que suceda. Ojalá que se transforme en un deporte y ojalá que entre en las normas de todos los deportes competitivos, olímpicos, para decirlo de una manera. Ojalá. Eh, Algo similar tal vez puede llegar a suceder con el culturismo, con el fisiculturismo. sí, Eh, Al no haber control, no te puedo decir si toman o no toman porque no lo sé. ¿Se claro. entiende? Ahora, yo hace muchos años que estoy en esto y, y sé cuánto puede más o menos cambiar un cuerpo, por más que uno se transforme en un obsesivo absoluto, sé más o Sí. menos, hay unos Y límites hace todas las dietas que fisiológicos. existen, todas Eh, las cosas, pero Sí, sí, el famoso ayudín, ¿sí? Así que tal vez para la gente que nos está escuchando, bueno, saber que en determinadas actividades todavía tal vez se pueden emular los controles o no presentarse, o no, otra vez se habían presentado en un campeonato de culturismo, hubo un control antidoping y todos los concursantes se fueron. sí. Está bien, o sea, ellos no quieren estar en esa Compiten movida. así, está Y bien. bueno, por eso te digo, no es un tema de bueno o malo. Pero cuando vos me preguntás cuánto puede cambiar una persona, o puedo quedar yo así en forma natural, y no lo sé. ¿Entendés lo que te digo? Sí, yo lo veo bastante en el tema del índice músculo óseo también, que fisiológicamente, por más que entrenes la fuerza, un montón de cosas, llegás a un tope y cuando se consume algún tipo de esteroide o símil, bueno, sí, un tipo de esteroide, los índices músculos óseos se van, cosa que fisiológicamente no se logra. Fíjate, Y por eso que no eh, se queden con la imagen que ven por en el ejemplo, para que tengas Instagram, una que idea, no Tati, tienen ayudín. mi pareja, Tatiana, Tati, ella es la número uno de las pesas en Argentina, la mejor pesita del país. Sí, Creo que tiene 53% de masa muscular, más o menos por ahí, o sí, 50. yo le hice varias antropometrías, sí. Y hace 6 años ya que levanta pesas todos los días Sí. máximo. Y todavía me sobra cuándo le van a crecer las piernas. Y bueno, y ya tiene lindas piernas, pero bueno, ya quiere más y bueno, no es tan fácil. Pero ella tiene un montón de músculo, Sí, ¿qué más bueno, quiere? pero... Y Está no, diosa. Siempre le digo cuando termine con las pesas que se dedique al fitness. Ah, Eh, así que tal vez a las chicas, si alguna está escuchando, que no tenga miedo de meterle a los fierros, que no va a pasar, o sea, pasa poco. Sería bueno que sea más fácil, tal vez como un sí, varón, pero no es así. No, no pasa. claro. Bueno, a ver, ahora que nos vamos yendo, a ver, hay un par de preguntas que las voy a sacar, así podemos ver la que pregunta la gente. Bueno, tres cosas para preguntarte. Uno, Vale, rápidamente, la diferencia cuando uno trabaja la fuerza, ¿no? sí, La diferencia de que uno ve en los cuerpos de capaz
un levantador de pesas que levanta tremenda cantidad de kilos y es delgado, y justamente un físico-culturista o otro tipo de disciplina o alguien, uno que vaya al gimnasio, pero no llega a culturismo y que está todo grandote. ¿Cómo Bien, le podés explicar fácil a la gente la diferencia entre estos dos trabajos de hipertrofia? ¿Cómo se bien, llaman? bien. La hipertrofia es el aumento de la masa muscular. ¿Sí? Sí. O justo empezaron. ¿Se escucha? Con tanta Sí, ladrando. hay ruido de fondo, pero se escucha. Sí, sí. Pará. Santi, cerrame la puertita, cerrame la ventanita. Fede, estoy viendo todas tus preguntas, así que después alguna Ay, vamos a gracias, Lucas. preguntarle. Ahí está. Mira, el aumento de la masa muscular se da por varios factores, varios. Pero básicamente hay dos que son los más. El primero es lo que hablábamos antes, el aumento de la proteína muscular. ¿Sí? A mi La fibrillo. hipertrofia por el aumento de la proteína muscular es la hipertrofia más pequeña. ¿Sí? Es la menos voluminosa. ¿Sí? Ahora, nuestros músculos en su interior depositan energía. Sobre todo la energía para aquellos movimientos donde cuando uno los hace siente que se quema. Estoy hablando entre 15 repeticiones, 20 repeticiones, que uno hace un peso y siente que se prende Fallo. fuego, el fallo. Bien. El combustible que nosotros usamos para ese tipo de esfuerzos se guarda dentro de los músculos en forma líquida, una molécula que se llama glucógeno. Ese líquido intramuscular es muy voluminoso. Quiere decir que si uno va al gimnasio y hace series con una carga determinada que le permita hacer entre 15 y 20 repeticiones y llegar a ese punto de quemazón, los músculos van a crecer más todavía. Es la forma donde más volumen tienen. Pero no van a ser tan fuertes, para decirlo de una manera, como los que tienen el músculo por proteína, digamos. Yo trato de que mis Eso sería la pesitas. hipertrofia sarcoplasmática. Exactamente, es hipertrofia líquida, es una hipertrofia de O sea, energía. el glucógeno que está ahí guardando energía para el músculo también retiene agua. Eso hace que también el músculo se hinche. Eso es Claro, porque importante. el glucógeno es líquido, es una molécula Claro, líquida, ¿sí? Entonces, justamente. el músculo se infla, ¿sí? Tiene mucha energía guardada, tiene mucha capacidad de trabajo, pero si vos esa persona, por ejemplo, la testeás con respecto a alguien que hace siempre fuerza máxima, no va a ser tan fuerte. No, no es tan fuerte. Porque Pero justamente, en la antropometría vos no podés discernir si el no. aumento de la masa muscular es proteica o es sarcoplasmática, porque es masa muscular. ¿Y el reclutamiento qué es? ¿Qué le podés explicar así fácil a la gente? Justamente en alguien fuerte, ¿qué es el reclutamiento? Tenemos No, sincronización de todo, pero sí, ¿qué es el nosotros, reclutamiento muscular? el reclutamiento significa la utilización desde el punto de vista de nuestro cerebro, como nuestro cerebro voluntariamente hace que nuestros músculos se contraigan. ¿Sí? Santi, hace que nuestros músculos se contraigan. ¿Sí? Una persona promedio, para decirlo de una manera, puede usar con toda su buena voluntad aproximadamente el 25% de su masa muscular. Un atleta un levantador de pesas que hace fuerza máxima durante 20 años puede llegar a utilizar hasta el 90% de su masa muscular. O sea que esa capacidad neuronal, o sea, cerebral que tenemos de usar los músculos es entrenable y mejora con el tiempo. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, a Sí, mis sí. pesistas, yo trato de que su masa muscular la saturen. O sea, que no aumenten más la masa muscular, sino que la que tienen la usen al máximo. O sea, Eso sería poder reclutar más unidades musculares. exactamente. O sea, hacer que el Por músculo eso. sea más útil, para decirlo de una manera. Entonces ustedes los levantadores trabajan más ese tipo de fuerza, más Por allá eso, de que en momentos haya que hacer periodos de hipertrofia para tener más músculo para poder reclutar más después. mira, vas a tener una hipertrofia que yo la llamo hipertrofia residual, que es por los años. Sí, Años sí, y años y años. Bueno, si vos ves un levantador de pesas, tienen un físico musculoso, digamos. Ahora, claro, no son fisicoculturistas, están muy lejos de ese fisicoculturismo, pero tienen lo que se llama un físico trabajado, para decir de una manera. ¿Sí? claro. El dato muy interesante, hablando del tema de las chicas, por lo general las mujeres, cuando levantan pesas, bajan mucho de peso. La mujer tiende a ponerse muy magra, más que el varón. Las mujeres que levantan pesas suelen ponerse muy magras, bajar mucho el tejido adiposo. Nada.
¿Y sabés por qué será? O sea, ¿cuál puede llegar a ser la causa? Por más que coma más calorías y proteína y todo. Como de Porque repente tiene que ver, y por lo que hablábamos antes, por la estimulación hormonal propia del ahí hecho te de hacer pusieron fuerza. que les embola que sepas tanto. Eh, Bueno, estamos hablando de, me perdí con lo anterior, de, estamos hablando de de lo los tipos neuronal. de Bueno, esa reclutamiento. capacidad neuronal, esa capacidad de utilizar más masa muscular a la vez, es entrenable. A eso se lo llama Claro, las adaptaciones que tienen que ver con lo neuromuscular. claro. Bueno, vamos a ir con dos preguntitas más y a ver, tema que se escucha siempre, quiero que vos lo digas. La rodilla no debe pasar la punta del pie cuando uno hace una sentadilla, por favor. A ver Bueno, qué nos puedes decir. bien. Primero y principal. Yo antes me ponía loco con esta pregunta, pero bueno, ya de a poquito fui aprendiendo a explicarla más fácil. La sentadilla es un ejercicio de fortalecimiento del tren inferior. Ahora un segundo. Sí, Santi, no grites, amor. es un genio el chancho. Sí, está Todos los full. que fuimos sus alumnos sabemos. Eh, ahora, cuando uno hace un ejercicio de musculación, lo que trata de buscar es que el músculo se adapte a esas adaptaciones que estuvimos charlando en el mayor rango de movimiento posible para que la adaptación se dé durante todo el movimiento del que sea. O sea, fuerza de pecho, bíceps, bueno, la sentadilla. Entonces, cuando uno hace una sentadilla, trata de que el recorrido de la sentadilla sea lo más largo posible. ¿Sí? Bien. Sí, En ese aspecto, no tiene nada que ver la punta de la rodilla con la punta de los pies. Por ejemplo, nosotros los levantadores de pesas, cuando nos metemos debajo de la barra, nos metemos en sentadillas profundas, o sea, tratamos de ser lo más sí, chiquitito posible para que la barra sí, haya que levantarlo lo menos posible para arriba, ¿entiendes? sí, En ese punto nos ponemos en una sentadilla súper profunda, ¿sí? Y lo que menos me interesa es la rodilla y la punta del pie. De hecho, la rodilla tendría que pasar la punta del pie. La tiene que pasar. claro, ¿Está? Ahora, sí, hay una actividad que tampoco se puede, o sea, se puede considerar deporte, actividad que se llama levantamiento de potencia o powerlifting. En el sí, levantamiento de potencia se compite en sentadilla. O sea, sí, tienen una sentadilla donde compiten quién levanta más. ¿Sí? Pero, por reglamento, o en el reglamento, no está estipulado que la sentadilla tiene que ser profunda, sino no, que tiene que llegar hasta que el muslo queda horizontal al piso. ¿Se sí, entiende? Cuando un pesista sí, se sí, mete en un ejercicio, la cadera, ¿sí? sí, En el levantamiento de potencia no. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen que buscar biomecánicamente la forma de lograr llegar hasta ese punto con el menor recorrido posible. Si en ese recorrido corto, que es lo que tratan de hacer, por eso la barra la ponen, por ejemplo, más atrás, la ponen casi sobre sí, las escápulas, ahí, porque se tiran más para adelante para tener menos recorrido. ¿Se entiende? Entonces, sí, en ese aspecto ellos saben que si la rodilla le pasa a la punta de los pies, la palanca va a ser tan grande que van a ir hasta abajo y no se van a poder parar. claro. Entonces se trata de parar el ejercicio antes. ¿Se entiende? Pero es Sí, una entonces sentadilla ves, de competición. Es una claro, sentadilla que es para competir, para ver quién levanta más. Si yo, por ejemplo, para que tengas una idea, a un jugador de rugby, para decir un jugador de fútbol, lo trabajo con esa sentadilla que es acortada, voy a generar acortamiento muscular y tal vez cuando corra se puede lastimar, por ejemplo. claro, Porque acordate que las adaptaciones se dan en el rango donde se trabaja. Durante muchos años, en Argentina, se sostenía que la sentadilla dañaba las rodillas. Si hay algo que no pasa, es que dañe las rodillas. no, no, Nosotros, a lo sumo, si tenemos lesiones en las rodillas, no son articulares, sino son musculares. Es del tendón, que es por un tema de carga, de mucha carga, sí, no del ejercicio en sí. ¿Se entiende? sí, pero Ahora, ¿cuánto uno tiene que ver? No, digo, ¿cuánta gente uno tiene que ver en el Instagram, en todos lados? Gente que solo va al gimnasio, que ni siquiera es entrenadora, hablando que la sentadilla debe ser así.
tenés que comer tal cosa, indigna Bueno, bastante. y sí, en estas cosas habla cualquiera, sí, yo veo todos los días, veo cada cosa. Me Eh, imagino. sí, además hay otro tema, ¿no? O sea, o sea, no por mucho madrugar se amanece más temprano. O sea, hay que analizar las cosas, hay que entender. Sí, Por obvio. eso te digo, no es que está bien o está mal. En la sentadilla de competición del powerlifting puede ser que ellos tengan que mantener unas líneas para que el recorrido sea lo menor posible. Yo, como entrenador de Sí, levantadores de pesas, tengo que hacer que el recorrido sea lo máximo posible. O sea que mi claro. sentadilla, o la que yo enseño en el gimnasio a la gente común, que quieren las chicas que quieren tener las piernas más lindas y trabajar la cola, bueno, le enseño la sentadilla lo más larga posible para que Claro. tengan el mejor recorrido Sí. posible. Y en ese no tiene nada que ver la punta de la rodilla con la punta del pie. Nada que ver. Cuanto más profunda es la sentadilla, mayor trabajo de glúteo, de isquios, de todo, ¿no? No es que tenés mayor trabajo, es más completo. Claro. El rango de trabajo es como hacer bíceps cortitos. ¿Entendés? Si vos haces bíceps cortitos, te van a quedar acortados los bíceps. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjate, durante los años 70, por este proceso que yo te contaba eh, de que en Argentina hubo mucha ignorancia, porque nosotros veníamos de la escuela americana, eh, los culturistas fueron los que se hicieron cargo de las musculaciones deportivas. El culturismo, no, yo no tengo nada contra el culturismo, para nada, pero Sí. no tiene una funcionalidad el trabajo de musculación del culturista. La funcionalidad es estética, es verme solamente. Sí. Ahora, el deportista, la musculatura, tiene que tener una funcionalidad, tiene que ser más potente, tiene que ser más flexible, ¿entiendes? Sí. Entonces, cuando uno trabaja sobre esa musculatura, tiene que tener en cuenta las velocidades y los ángulos. Entonces, como durante muchos años se trabajó culturísticamente la musculación deportiva, hubo muchos atletas que se quedaron acortados, que se lastimaban, se quedaron duros, lentos, porque se Sí. trabajaba a velocidades lentas, en rangos acortados, con ejercicios que no son los indicados. Claro. Ahí viene el mito. O sea, en definitiva es un mito, es una ignorancia. Si uno trabaja a velocidad, con rangos completos de movimiento, no solo no se va a quedar acortado, sino al contrario. Yo siempre digo, cuando me dicen la hipertrofia genera acortamiento, la gente dice sí. Digo, ¿alguna vez viste algún gimnasta olímpico? Y sí. ¿Tienen un poquito de hipertrofia o me parece a mí? No, no, sí son regrosos. ¿Y tienen algún acortamiento en algún lado? Y no. Porque esa hipertrofia la lograron de hacer los ejercicios específicos en rangos completos. O sea que no hay ninguna Exactamente. relación entre hipertrofia y acortamiento muscular. Ninguna. Bueno, está bueno que alguien como vos lo diga. Y justamente vi ahí el comentario de una persona que se llama Álvaro, que era mi próxima pregunta, mi anteúltima, que era el tema de el famoso de entrenar pesas cuando sos chico, te acorta el cartílago de crecimiento y las pesas hacen que no crezcas. Bien. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Que es todo falacia. O sea, no existe ni un, a ver si me entendés, ni Sí, un estudio científico que diga que si un chico levanta pesas, queda cortado. Lo que sí hubo durante mucho tiempo, hubo una mala interpretación de las leyes que hacen del crecimiento óseo. ¿Sí? sí, Cuando un hueso que está creciendo, uno le pone un peso, ¿sí? ¿El hueso deja de crecer? Sí. ¿Cuál es el dato que está faltando? Constante. claro. Claro, es como el Se chico levanta va a con dormir una y le pone pesa, un disco de 20, claro, un disco de 25 arriba de la cabeza toda la noche. ¿Se entiende? Ahora, si yo a un chico lo sí, meto en una caja, lo meto en una caja, mientras está creciendo, de hecho se hizo con juglares en la época de los reyes, se hacían para hacer bufones, se los deformaba a los chicos. Si uno lo mete en una caja, bueno, sí, se va a deformar. O sea, si uno le pone un sí, peso constante a un hueso, se deforma. Ahora, la otra ley dice que si a un hueso vos lo estimulás generándole presión y lo soltás, presión y lo soltás, presión y lo soltás, presión y lo soltás, el metabolismo óseo aumenta, que es sí, justamente lo aumenta que la hacemos densidad nosotros. mineral. Que es justamente lo que hacemos nosotros. Por eso los Claro, pesistas suelen ser más altos y más anchos de lo que la proyección les daba cuando tenían 12 años. sí. ¿Sí? Y Ahora, huesos mucho. ¿por qué los pesistas son petizos? Porque los petizos tienen ventaja. O sea, no es que las pesas lo dejaron Sí. petizos, es que los mejores terminan siendo petizos. Braquicórmicos, el tren inferior más cortito. Para nosotros, el petizo es bienvenido. Igual que el gimnasta. Claro. Menos recorrido de barra, ¿o no, profe?
Claro. Menos recorrido tiene que hacer la barra. Y mirá, tenés 3 factores. El primero es el recorrido de la barra. La altura del trabajo es menor. El segundo tiene que ver con las palancas, Otto. Alguien corto, para la misma cantidad de masa muscular, va a tener más fuerza. Sí. ¿Se entiende? Y lo Sí, tercero es, acordate que competimos, este es Santi. ¡Hola, Santi! Y la tercera es que como somos un deporte de peso corporal, no me hagas cuernito, ¿no? Como somos un deporte de peso corporal, ¿sí? No hace cuernito. Somos un deporte de peso corporal. Como es un deporte de peso corporal, alguien más alto, para lograr una musculatura determinada, va a pesar mucho que alguien más petizo. ¿Se entiende? No quita que, ya te digo, hoy el mejor pesista del mundo mide 1,97 m, ya casi 2 metros. Es enorme. Pero bueno, pero las pesa caderas 170 anchas también son importantes, ¿no? Las caderas anchas. No necesariamente, porque después se empieza a ver, cuando uno hace la técnica tiene, en verdad no hay una técnica. Sí, basta. La técnica, basta. La técnica. Me gusta la cámara, tenés que sí. La técnica, yo como entrenador, ¿qué hago con la técnica? No existe una técnica. Lo que existe son principios de la técnica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que cada atleta, o lograr en cada atleta, con su cuerpo, acercarse lo más posible a esos fundamentos de la técnica. ¿Se entiende? Por ejemplo, un atleta que tiene las piernas más cortas y el tronco más largo, es probable que el ejercicio salga como más sentado. Alguien que tenga las piernas más largas y el tronco más corto va a salir con la cola más arriba. Claro. Entonces, ¿hay que salir con la cola arriba? No. Él tiene que salir con la cola más arriba por tu palanca. Por ejemplo, siempre aparece la discusión sobre el tema de la altura del taco para hacer la sentadilla. Para hacer sentadilla hay que ponerse tacos, siempre. ¿Sí? Ahora, la altura del taco puede variar. Cuando yo empecé a levantar... Eso es re importante, el tema de que mucha gente no lo sabe, el tema de que para hacer el gesto de la sentadilla, en realidad se debería usar el taco más que nada. Hay que usar un taco. Ahora, cuando yo empecé a levantar pesas me decían que tenía que ver con la flexibilidad. Sin embargo, algo que siempre me llamaba poderosamente la atención era por qué las pesistas chinas, de las categorías más chiquititas, eran las que más taco usaban. Algo más flexible que una chinita de 40 kilos, pero que no haya. No. Bueno, porque por ejemplo la mujer tiene una relación entre el fémur y la tibia distinta que el varón. Por eso las mujeres son más flexibles, pero necesitan más tacos. Claro. Entonces ves que no es solamente un tema de flexibilidad, tiene que ver también con las palancas. Entonces, en este caso, el ancho de las caderas, el ancho de los hombros, la relación entre los distintos segmentos, yo lo tengo que ir viendo y lo tengo que ir armando en la técnica personal de esa persona. O sea que cada uno tiene, para decir de una manera, cada uno tiene su técnica. ¿Sí? Pero todos tienen que partir de los mismos fundamentos. O sea, ¿qué es lo que marca la técnica? Los fundamentos. ¿Se entiende? Perfecto. Última pregunta, y va a ser 2 en 1, así robo. Dale. A ver, la diferencia de el gesto técnico con el CrossFit, del snatch, o como se le diga, y después, bueno, ¿por qué es importante o por qué decís vos que es importante que todos los deportes, o mismo si sos recreativo y querés ir al gimnasio, querés mejorar tu salud, o querés estar más fuerte, querés tener más musculatura, o en los deportes, ¿por qué es importante, y son tan importantes los gestos de levantamiento olímpico? Bien, sí, larga las preguntas. Vamos por la segunda, para si llego a la primera. Sí. La primera, el levantamiento de pesas, el gesto pertenece a un grupo de ejercicios que se llaman ejercicios dinámicos. Sí. Los ejercicios dinámicos significa que uno tiene que hacer fuerza, pero en condiciones de velocidad. Sí. ¿Sí? Los sprints, los saltos, los lanzamientos, los levantamientos. Entonces, esa velocidad de ejecución, hablando antes, ¿te acordás de las adaptaciones? Tienen que ver con velocidades de contracción muscular, que tienen que ver con las actividades neuromusculares de las adaptaciones a los ejercicios, que tienen una correlación mucho más
directa con la mayoría de los ejercicios deportivos, con correr, con Sí. saltar, bien. Por eso se utilizan hace muchísimos años ya. En la Argentina estamos ya ahora 20, 30 años desde que Horacio empezó con esta movida, ya se empezaron a utilizar. ¿Sí? Hoy casi no hay club de rugby en Argentina que no haga ejercicios de levantamiento. No, todos. El CrossFit es una actividad que viene de la copia o del rejunte de los deportes de Estados Unidos, del béisbol, del fútbol americano, del básquet. ¿Qué vieron los que generaron el CrossFit como marca? ¿Qué hacía un deportista de élite en uno de estos deportes súper profesionales? Bueno, veía que habían lanzamientos, saltos, carreras, ejercicios gimnásticos y también había levantamientos. Bueno, es por esta misma razón. Eso hace que se introduzca el levantamiento de pesas dentro del CrossFit, como un elemento más. El que inventó el CrossFit la tiene muy clara, muy clara, y sabe que son los ejercicios que mayor, o sea, yo te decía que los ejercicios de fuerza liberan hormonas, bueno, los que más hormonas liberan son los de levantamiento olímpico. Sí. Por eso son también los que generan más cambios en el cuerpo. ¿Sí? La respuesta es muy grande, porque estás combinando fuerza y velocidad a la vez. Esa es la razón. La técnica es la misma. O sea, si alguien hace CrossFit y quiere ser CrossFit de competición, o quiere realmente levantar kilos, o quiere trabajar, o sea, quiere llegar a lo máximo, a todo lo que pueda, tiene que aprender a levantar pesas, igual que un levantador de pesas. Porque yo había visto como que ellos al no levantar tanta carga, porque no es parte, digamos, de la actividad, es más, se van sumando esfuerzos, pero no tienen que hacer uno, No, sí una tienen que hacer uno. repetición. Sí, cuando hacen los CrossFit Games, por ejemplo, tienen máximo, y tienen que levantar máximo una. Mira, esa última parte me la perdí. No, sí. Por eso también hacen sentadillas, tienen que aprender a hacer las sentadillas también como los powerlifters, porque también tienen máximo de sentadillas. Ahora, si quieren hacer sentadillas para mejorar los ejercicios de levantamiento, la tienen que hacer como la hacemos nosotros, con la rodilla que pasa a los pies. Si quieren hacerla para competir en sentadillas, pueden hacerla de powerlifting. Ahora, acordate que son dos ejercicios que se llaman igual, pero son distintos, porque tienen dos objetivos distintos. ¿Sí? Y los beneficios del ejercicio serían que obviamente son los que más hormonas liberan, los que más generan Todo. Vos imaginate que cuando haces un arranque, cuando vos haces un arranque o snatch, no hubo ni un músculo del cuerpo que no trabajó. No. ¿Está? El gasto energético, por eso en estos WOD, en estos trabajos del día de CrossFit, si haces 5 arranques seguidos te das cuenta, quedas muerto porque bueno, trabajó todo el cuerpo. ¿Está? Claro. Sí, por esa razón. Y está genial. Ahora, la técnica es la misma. Por más que ellos a veces tengan una ciclicidad, por ejemplo, tienen que hacer 10 arranques seguidos, no importa. Tienen que aprender a hacerlo bien. De hecho, ellos también tienen que aprender a bajar la barra. Porque el pesista la levanta y la deja caer. Ellos no, como tienen que seguir, también tienen que tener técnica de bajada. Y la técnica de bajada sigue los mismos principios que la técnica de subida. Porque si no, te van a lastimar la espalda. Me avisa Instagram que quedan 14 segundos. Lo vuelvo a activar, así hacemos la última pregunta y listo, ¿te parece? Aunque me parece, espero que se va a ir, me parece. Bueno, vos, Fede, volvé a preguntar y seguimos. 10 minutitos más, así pobre te libero. Hola. Mirá, te voy a mostrar algo, ¿no? Ahí la tengo a Tati con el tema de las cacerolas. Me está malcriando. Ahí tienen a la mejor pesita de la Argentina haciendo... Pero ahí tienen a la mejor pesita de Argentina, Tati, y aparte que hace unas cosas riquísimas con sus Essen, así que ahora le doy la Me está mimando con las cosas de las Essen, sí, estoy re loco. A full, pero las Essen son lo más. No, espectacular. Son Ahora ya bajé, en lo que va de la cuarentena, 4 kilos bajé ya. Y no, todo bien sano, espectacular. Pero, aparte, viste que la cuarentena te ordena, porque ya sabes cómo es tu día, programás las comidas. Está bárbaro, unas tortas así de avena con riquísimo. Yo veo, sí. No, y otra cosa, aparte, las Essen. ¿Cómo? Con puré de batata.
Ay, no, no, sí, sí, estoy viendo de todo. La otra vez hizo una de zanahoria, no sé qué cosa más rica. Bueno, está riquísimo. Bueno, La dale, sigamos, batata, la dale, dale. zanahoria, la calabaza como medio de unión en muffins, de todo genial. Espectacular, espectacular. Y las hacen, esto en serio, uno dice, bueno, capaz son un poquito caras, pero es una inversión, porque son No, buenísimas, vos te compras una y te dura toda la vida. no, pero además de otro tema, como es un mini horno, gastamos un cuarto del gas, porque Sí, se hace todo en una cosa aquí. Listo. sí. Con una Bueno, yo hornallita le se hace hicimos un todo. chivo a ese. Sí, sí, tal cual. Bueno, dale. Sigamos, sigamos. Bueno, a ver, espérame, nos habíamos quedado entonces en esa última que yo te hice, de pregunta con respecto al tema de CrossFit, que hablamos un poquitito de la diferencia. Y que Pero van a bueno, tener que sí tienen que hacer técnica al igual que un levantar de pesas. Sí, exactamente la misma técnica. y que todo lo que es arranque, envión, cargada, sentadilla, son ejercicios excelentes porque ponen en juego a un montón de grupos musculares, activan un montón de hormonas que van a generar todos los cambios en el cuerpo, que quizás ir solamente al gimnasio, hacer ejercicios localizados, que no está mal, hay también que hacerlo, pero son los ejercicios que por lo menos los más Sí, efectivos, ¿no? por supuesto. O sea, si el tema es si tenés una hora, ¿en qué te basa el crossfit? Tengo una hora nada más. Bueno, en una hora, todo. ¿Se entiende? Bueno, por ahí. El, Aniquilate. quedó obsoleto hoy ya por nuestra forma de vida, por nuestra realidad de nuestro calendario, ya quedó obsoleto esta rutina de 2 horas, donde lleva un poquito de bíceps, un poquito, y ya no se puede, la mayoría no puede, no sabes cuándo empezás, no sabes cuándo terminás. En cambio, estas estrategias de ahora, vos sabés que entras a las 12 y a la 1 ya te fuiste, y Sí. reventado. Así que está buenísimo, a mí me encanta. Bueno, genial. Entonces ahora vamos a ver algunas de las preguntas que hicieron, a ver que no se me vaya ninguna por acá. Bueno, a ver, Dale, toqué cualquier cosa. Bueno, Fede antes había hecho, Fede, un amigo mío profe, una pregunta sobre dale. la entrada en calor, pero que ahora no la encuentro. Si pone Fede, volver a poner. Acá Fede pregunta, ¿el uso de rodilleras debilita la musculatura de la rodilla? No. A ver, las rodilleras, nosotros tenemos, hay dos tipos de rodilleras. Hay unas que son tipo de neopren, ¿sí? Que no ejercen presión, ejercen una presión Sí, mínima y son básicamente para mantener la temperatura de las rodillas. ¿Sí? O sea, entraste bien en calor y te mantiene la temperatura. Generalmente se usan con crema abajo, te pones crema y después te pones las rodilleras arriba. Y después nosotros tenemos unas que son elásticas y que estas un poquito ayudan, digamos. sí, O sea, generan una determinada sensación de sostén y también ayudan. Eso las usamos para competir porque ayudan. ¿Sí? Ahora, si vos estás haciendo sentadillas para, no sé, para mejorar la musculatura, no es necesario usarse. Bien, la verdad que no es necesario. No es, ahí no son no es, necesarias. no es fundamental, no es necesario. Yo le digo a los chicos que elijan, que las usen cuando ya tienen determinado nivel. Cuando recién empiezan no los dejo usar. Ni rodilleras ni cinturón. Después si querés hablamos del tema del cinturón de pesas. No los dejo ¿Sirve? usar. Sí sirve, pero no es recomendado en iniciantes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace fuerza, el tronco tiene que trabajar en un aspecto que se tiene que transformar precisamente en un tronco, en una Sí, columna. Para eso se genera una presurización del aire a través de la pared abdominal. Si sí, uno desde el principio usa cinturón, se acostumbra a generar esa presión contra el cinturón y no aprende a hacer la fuerza con sus abdominales. ¿Sí? exactamente. Yo dejo usar el cinturón recién cuando tienen entre 1 y 2 años ya de entrenamiento, donde ya saben trabajar con los abdominales, ya saben posicionar el tronco, saben alinear perfectamente la espalda, ahí sí ya lo dejo usar cinturón. Tampoco es Perfecto. fundamental, pero bueno, No. también genera una determinada sensación de, de fijación. Propiocepción. ¿Eh? Claro, como de propiocepción, Te de sentís darse más firme, cuenta, sí, ¿no? eso es real. Pero ya te digo, no aprender así, sino aprender a Claro. hacer fuerza con los abdominales. Acá Rosy Z dice, Chanchito, ¿cuándo venís a Jujuy? Siempre que tenemos todo listo para que des a Hace la 2 vaca. años que vamos, que no vamos, cambia la gobernación, cambia uno, cambia otro, nunca pude ir. Y tengo Con ganas de ir, me Ismael. encantaría. Bueno, a ver, Pásale, vamos a Ricardo. ver. A ver.
Acá, Fede, pregunta. Sí. ¿Cómo haría una entrada en calor o aproximación neuromuscular para trabajar posteriormente en rangos de fuerza máxima? O sea, ¿cómo harías una entrada en calor o aproximación neuromuscular para trabajar posteriormente en rangos de fuerza máxima? Bien, eso Dos se llama, posibles ejemplos. en inglés se llama ladder, que es escalera, nosotros le decimos trepada o piramidal. Vos vas trabajando en un número siempre muy corto de repeticiones, 2 a 3 repeticiones, vas subiendo el peso. ¿Sí? Lentamente, pausas completas, y cuando llegas al punto vas a ir probando de una repetición hasta todo lo que dé. ¿Se entiende? Ahí vas aumentando el peso, pero sin aumentar el número de repeticiones. ¿Eso para qué se usa? ¿Para qué es Para beneficioso, entrar en digamos? calor. Ah, ¿y Vas cuáles entrando en serían dos calor, posibles ejemplos? como dos fáciles ejemplos. Acá dice dos posibles ejemplos. No, cuando, por Pide. ejemplo, vos ves un torneo de pesas, vos ves la plataforma de competencia, ¿sí? Pero detrás están las plataformas de entrada en calor. Y cada atleta atrás hizo por lo menos entre, yo te diría, entre 8 a 10 ejercicios antes de ir al de la barra que está en la competición. Y esos 10 a 8 fueron ascendentes, vamos a suponer, Sí, van a ser 100 kilos. Entonces, atrás hiciste 95, 90, 80, 70, 50, por ejemplo. ¿Se entiende? Vas sí. haciendo esa escalera, vas Ah, subiendo ok. y vas calentando el sistema. ¿Sí? Porque no Bien. se puede hacer muchos ejercicios muy pesados, porque genera mucha fatiga. Y no. ¿Eh? Bueno, Por acá eso, dicen que quedó pendiente entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. No, ya lo hablamos eso, ¿o no? lo que Yo hablamos no. es que no tiene ningún tipo de, no tiene ningún tipo de incidencia negativa. Beneficios. Claro, en Eh, las rodillas y todo. En el no, crecimiento. ahora, lo que sí se cuida, básicamente es, vos pensás que un chico va a crecer. Entonces, Sí. es muy probable que en el proceso de crecimiento la técnica se le vaya desdibujando. Entre lo que se Sí. llama lo que se llamaba la famosa edad del pavo, que crecen los huesos de golpe y los chicos generan Están determinadas descoordinaciones. desproporcionados. Sí. Eh, además hay otro tema, es un deporte, vos pensás que es un deporte, el principal secreto de este deporte es a largo plazo. O sea, hay que entender que un pesista va a ser bueno cuando tiene por lo menos 10 años de entrenamiento. Mm, Yo, por ejemplo, la tengo a Tati. Tati es la número 1 del país. Sin embargo, ella recién tiene 6 años de entrenamiento. O sea, recién dejó de ser principiante. sí. Pero todavía le falta mucho para ser pesista. ¿Se entiende? Una de Sí. las grandes inconvenientes que tenemos en la Argentina, en nuestra Ella venía de la idiosincrasia, gimnasia igual. ¿es qué? Ella Sí, ya tiene pero, mucho sí, trabajo de la... pero la ayudó, por supuesto. Tiene unas Sí, condiciones excepcionales. Pero no, pesa de peso, ¿sí? claro. El problema que tenemos en la Argentina es que en nuestra idiosincrasia a nosotros nos cuesta muchísimo plantear cosas a largo plazo. No sabemos Como si todo mañana ya. vamos a tener, no sabemos si mañana vamos a tener trabajo, no sabemos si mañana el chico que levanta pesas va a seguir viniendo, no sabemos nada. Es muy poco probable y los casos que hemos tenido de atletas que han cumplido con el ciclo son contados con la mano. Sí. De que han hecho los 10 años para empezar a ser más o menos considerados pesistas. Cuando nosotros vamos afuera a competir un campeonato sudamericano, panamericano, mundial, estamos compitiendo con chicos que tienen como mínimo 10 años de entrenamiento. Y Sí. nosotros tenemos 3, 4, 5, en algunos casos 6. Entonces, a lo que nosotros nos está faltando es el largo plazo. ¿eh? Es algo también Generalmente, del país, ¿no? Viene un sí, gobierno, viene otro, saca lo que hace uno, lo que... es nuestra Somos así. idiosincrasia. Mañana no sabemos cuánto va a estar el dólar, mañana ya te digo. ¿Viste? Entonces es complicado plantearse una estrategia a largo plazo y un entrenamiento bien hecho a largo plazo si no sabes qué es lo que va a pasar. Eso no quita que uno no lo haga. Entonces Obvio. con los chicos generalmente lo que se plantea es lo que se llama un trabajo de base. El chico tiene que aprender todos estos ejercicios dinámicos, tiene que aprender a correr, tiene que aprender a saltar, tiene que aprender a lanzar, tiene que saber jugar con una pelota, al fútbol, al básquet, o sea, tiene que ser un deportista, tiene Sí. que hacer lo que se llama la base. Esa base tiene que ver con
todas sus estructuras corporales, tanto musculares como óseas, ser estimuladas, para que después uno pueda edificar lo específico del pesista arriba. Claro. Eso es básicamente lo más importante que tiene el entrenamiento con los chicos. Y el punto más importante es que tiene que ser jugado, tiene que ser entretenido. Nuestro deporte no es muy entretenido, por eso es más para gente grande. Pero los chicos, por eso es importante la función de la escuela de entrenamiento, juego, yo estaba pensando en que lo los chicos mismo. vengan y es un ratito de pesas y vamos a jugar. Y que los chicos sientan un lugar donde se van a ir desarrollando como pesistas, pero también se entretengan, o sea, que lo disfruten. Pero qué cosa, ¿no? Los que somos profes, los que están ahí que son profes entenderán, uno va con todas las ganas y después caes en el patio de la escuela y resulta ser que no hay un material. Hay que arreglárselas. Y lo más ignorante, bruto, es que el pediatra le diga a la madre que no levante más pesas. Y ahí es cuando me agarran ganas de agarrarlo del cogote. Mirá, yo empecé el programa para los Juegos de Buenos Aires 2018. El chico más talentoso de todos me lo sacó el pediatra. Le dijo a la madre que no podía levantar pesas. Entonces yo le dije a la madre, digo, vamos a hacer una cosa. Yo estaba re caliente. Si vamos a hacer una cosa, pregúntale a tu pediatra que te diga cómo se llaman los ejercicios de levantamiento. Ni siquiera que te diga cómo son. ¿Cómo se llaman? Los amigos que yo compito. Pasa que no tienen ni idea de lo que está hablando. Sí, tal cual. Obviamente. Sí, por eso te digo, se ve mucho. No, muchísimo. Por suerte bueno. los médicos del CENAR, los médicos deportólogos, ellos me dicen siempre, si tenés algún problema, decile al médico que me llame, decile a la madre que me llame. O sea, este tema ya, en el aspecto profesional en la Argentina ya está resuelto, pero todavía hay ignorancia dando vuelta. Hay mucha ignorancia dando vuelta. Entonces, el que quiera que le pregunte a alguien que sepa, se lo va a explicar, si quiere desde el punto de vista, que se lo explique un médico, ningún problema, se lo explica el médico. Ya, por suerte... Se ven todos los rubros, gente que no se actualiza, y después nos critican y todo, sí, pero bueno. Pero pues, además no sé en qué parte de la carrera de pediatría un médico ve entrenamiento de pesas. No sé en qué parte de la carrera, en qué materia, no sé. Estaría bueno que me expliquen, porque yo no opino de pediatría, me encantaría que ellos no opinen de lo mío. Es un tema de respeto, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otra pregunta, bueno, igual voy a contestar las que podemos ya porque hay bastantes. Dice, para mejorar la fuerza máxima, ¿conviene trabajar sobre un RM o sobre las fuerzas submáximas? Esa pregunta es... Mirá, a ver, ¿qué le puedo decir? No lo sé. Me encantaría saberlo, pero Maylen Nader pregunta. No, está perfecto. Básicamente, durante finales del siglo XX, hubo dos grandes corrientes, que también se lo llamaron sistemas, que no eran sistemas, sino eran corrientes, donde un sistema se basaba más en trabajar más cerca de la 1RM, o sea, más cerca del máximo, se le llamaba sistema búlgaro. Sí. Y después había una corriente que se trabajaba más sobre elaborar sobre submaximales. Se lo llamó escuelas o sistemas soviéticos. Bueno, los dos ganaban. Ser a ver, y probar y ver. Sí, yo... Que vaya funcionando. Yo, particularmente, yo me baso, a mí me gusta más, me siento más cómodo trabajando más sobre los submaximales. Sí. Yo, ¿está? Que no quiere decir que es lo que hay que hacer, ni que esté bien, es lo que hago yo, tengo mis fundamentos y lo trabajo más, o sea, me gusta llevar el asado más con fuego lento, digamos. Claro. ¿Sí? ¿Está? Bueno, acá si hay uno otra pregunta trabaja más, buena. Sí, decime. Para responderle a la pregunta. Si uno trabaja más sobre el 1RM, va a mejorar más rápido el RM. ¿Sí? Pero las posibilidades de que aparezcan algunas tendinitis o algunas molestias por trabajar tan pesado también van a aparecer antes. Claro. ¿Se entiende? Yo siempre le digo a mis alumnos del profesorado, el entrenamiento es como el casino. Cuando un sistema paga mucho, también pela mucho. O sea, la ruleta, si vos acertás, te agarpan 36 veces lo que vos apostaste. Pero es muy probable que no aciertes nunca ese 36. Claro. En cambio, el que es 50 y 50, te pagan lo que vos pusiste, pero tenés más posibilidad de ganar. ¿Se entiende? Perfecto el ejemplo, sí. Exactamente. Acá profe Santileiva.
Dice, ahora que estamos en cuarentena y no hay implementos o objetos para poder entrenar adecuadamente, aunque les digo, he visto cada cosa, ideas. Yo tengo un amigo que se armó una barra tipo de banco plano con neumáticos y no, Sí, con terrible. los bidones de 20 litros de agua. También, y los Eso, atan y ponen 20, 20, 20, 20, zarpado. Bueno, el problema son los dice, ¿cómo vecinos, se, eh? el problema son los vecinos. Bueno, Sí. ¿Cómo se puede estructurar? Acá dice, a ver, ahora que estamos en cuarentena y no hay implementos u objetos para poder entrenar adecuadamente, ¿cómo se puede estructurar la sesión? ¿Con predominancia de ejercicio de fuerza básica? ¿Algún intermitente? Esa es la pregunta. primero, Está la bueno. pregunta sería, ¿entrenar para qué? O sea, ¿qué es lo que quiere entrenar? ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿Eh? es que no sabemos si entrena fuerza, qué se está, Puede qué ser tipo de algún de... deporte, no sé. Básicamente lo más, si vamos a suponer que quiere entrenar para la salud o para verse bien, todo suma, todo. Todo. Cuanto más Hay variado, clases muy buenas. sí, Está hay un probado. montón de sitios. Está bueno cambiar las estrategias, trabajar con el reloj, la recuperación, tipo Tabatas o tipo Emon, Sí, o sea, a veces trabajar a máxima, a ver todo lo que puedo hacer. Hay un montón de formas de trabajo, todo suma. Lo más importante es moverse en esta cuarentena, como sí, sea. Yo tuve chicos que se pudieron llevar algo de material a la casa y otros que no. Y bueno, y sí, los que no, bueno, nada, les pasé, tengo ahí un par de sitios de alumnos míos que dan clases, hacé esto, por lo menos es algo, movete. obvio. Total, ¿cuánto vamos a estar? 2 meses. Ponele que 2 meses. eh, no pasa nada. En 2 meses no pasa nada. Hay que buscarle aparte lo positivo. Yo me encontré entrenando y haciendo clases y dándome cuenta de un montón de cosas que cuando estás en el gimnasio o estás en la clase, en el afán de hacer el ejercicio, no te das cuenta. Y me di cuenta de músculos que los tenía más acortados de los que creí que los tenía, de errores técnicos, porque estás solo, sola, haciendo el ejercicio y te das cuenta de lo que estás haciendo mal. Está Que cuando bueno, estás en una clase o por ejemplo, aprovechar para hacer las clases de estiramiento que uno nunca sí, hace por lo general. Bueno, tenés un rato largo, estirar, tranquilo, aflojar, ¿sí? Eso a todo el mundo le va a hacer bien. El aflojar genera también aflojar el cerebro, ¿sí? Así que sí, también está bueno. O sea, para mí, todo suma. Hacer fuerza, hacerlo tipo circuitado, tipo manejando los descansos, todo suma. Todo lo todo. que puedan hacer, Moverse. sí, sí, por supuesto. Acá hay una pregunta de Rosy. Dice, ¿qué opinás sobre algunos entrenadores que con el afán de mejorar las marcas a corto plazo en sus atletas se lesionan y estancan? Y la técnica en niños. Ah, ya hablamos igual un poco de los Bueno, niños. lo que te decía del sistema más A tipo corto plazo. búlgaro, sería. Sí, bueno, que las hace las paga. O sea, después se le lastiman a los atletas y bueno, y se quedó sin atleta. Es Sí, como matarle a la gallina de los huevos de oro. Pasa claro. por, en este caso, el entrenador es el que tiene que trabajar su ansiedad más que el atleta. Los atletas siempre Sí, tienen ansiedad, los atletas siempre quieren levantar más. Pero bueno, uno es el que le tiene que decir, no, hasta acá, tranquilo, ya va a venir, vamos a ir trabajando paso a paso. Eh, Puede llegar a ser a veces por cuestiones de entrenadores inexpertos. Tienen todo aquí y ahora y se piensan que es soplar y hacer botellas. Y bueno, sí. Bueno, acá hay de todo, me voy perdiendo porque en serio, es la primera vez que hago un vivo así con dos personas y tengo que ir viendo los comentarios mientras y se te van y tocas la pantalla y te pone para escribir y parece ser que se va a caer todo. Te digo que es todo un desafío esto. Así que seguramente me van a quedar un montón de preguntas por ahí colgadas. Pero bueno, acá profe Santileiva dice que tenés que ir a Paraná a dar un curso, chancho. Dicen por ahí. encantadísimo. Muy bien, a ver qué más. Espérame, ¿ves? Ahí toco la pantalla y me aparece como para ¿ves? Ahora estoy con el teclado. No puedo salir de acá. ¿Alguna cosa más que le quieras decir a la gente mientras? Yo, mira, te digo, viste que Teresa, ¿no? parte Está de lo que yo... anotando Carly, anotá las preguntas y quedamos otro día. Sí, sí, sí. Después aparte a mí, o sea, parte, no puedo sacar, hay una cosa de la pantalla que no la puedo sacar y no sé cómo. A ver, ahí estoy. Bueno, yo tenía pensado también, pero ella nos... Hace hora y 20, 25 que Ahí, estamos, se empecé a pasó, ver yo también, mira, a ver. ¿eh? Fuerza Adolescentes. Ah, vos también. Ahí Porque la está. idea era también hablar un poco de nutrición para la hipertrofia y todo, en momentos donde uno quiere mantener el peso corporal o bajar de peso y mantener la musculatura o aumentarla.
o mismo en periodos de hipertrofia y de aumento de volumen absoluto. Pero bueno, no vamos a llegar a ver hoy el tema de nutrición, yo después hago algún otro yo, o también podemos ir conversando los dos con tu experiencia y hablar un poquito más sobre la nutrición y los suplementos. Pero bueno, Y sí, me hubiese gustado cuando yo era pesista haber entendido la importancia de la nutrición y la importancia del equilibrio de los suplementos con la nutrición. Hubiese sido una sí. herramienta que yo no la utilicé de una manera adecuada y ahora me doy cuenta de lo que perdí, cualquier cantidad, regalé rendimiento a lo loco por ignorancia, ¿no? Por supuesto. Y pero eran Sí, cosas como que tanto no se sabían, creció mucho la nutrición deportiva en los últimos 10 años. sí, sí, Ya asusta, somos tantos que estudiamos nutrición y deporte que bueno. Yo me acuerdo que me sí, habías contado que un entrenador tuyo te daba polen. ¿Te sí. acordás? El ruso, el entrenador ruso. Sí, nos daba polen y Y jalea ya no real. sabía, no estaba mal lo que hacía. Sí, sí, ¿viste? Eh, bueno, básicamente esas cosas naturales, ¿viste? No, ya sabés que tema doping cero, así que, bueno, justamente cuando se cayeron todas estas, o sea, cuando no se utilizó más, digamos, estrategia de doping, bueno, empezaron a aparecer un montón de elementos, de herramientas que tal vez no se pensaba que eran imprescindibles y ya se sabe que sí. Por ejemplo, además de la nutrición, otra gran herramienta que hoy es fundamental es la preparación física general, Sí. que durante mucho tiempo prácticamente no se trabajaba. Claro, con el doping no hacía falta porque ya las adaptaciones venían solitas, venían en frasco, Claro. digamos. Pero hoy ya no, entonces es increíble, por ejemplo, ver el equipo colombiano. Yo entrené a la par ahora, el año pasado en los Juegos Panamericanos hicimos un campo de entrenamiento con ellos, tuvimos 3 semanas entrenando con ellos. Todos los días hacen preparación física, atletas de medallistas olímpicos, estoy hablando. ¿Mm? Todos los días Preparación preparación física física. sin irse de la parte específica del No, no, entrenamiento no, de no, pesas. preparación física nada que ver. Carrera de ir y volver, Eso que se bailan. dicen que se especializás a la fibra, eso no No, tendría que no, ver. no, sí, no, totalmente fuera. Por ejemplo, bailan, ponen música, uno hace un paso y los demás lo tienen que seguir y están así media hora bailando. Estoy ¡Qué hablando de campeones copado! olímpicos, ¿eh? Bailando y después los Claro. ve levantando 1000 kilos. ¿Eh? Claro, tampoco sería, claro, yo me fui al extremo. No me refiero a que salgan a correr una carrera de 42, sino bueno, hacer un poquito de. Pero todos los días. Y a la gente está interesada en muchos sitios de pesistas de nivel mundial y fíjense cómo trabajan la preparación física general. Se trabaja mucho en esto. Yo particularmente, una de las cosas que yo deseo es poder tener más tiempo con mis atletas. O sea, Sí, lamentablemente por cuestiones presupuestarias no a puedo full estar más estás. tiempo. Sí, no, además me Sí, acá pagan dos estás. mangos. Sí, sí. Yo soy entrenador de la selección nacional y es tristísimo. Eh, Me encantaría ser profesional, me encantaría estar más tiempo y poder dedicarme más y estar más tiempo con los chicos y sé que eso daría un resultado muchísimo más alto. Hoy no puedo, pero bueno, han surgido un montón de elementos, como hablábamos, el tema de la nutrición, el tema de la suplementación, la preparación física, todo lo que son los sistemas después, lo que se llama entrenamiento oculto, el sauna, el masaje, el kinesiólogo, El eh, descanso. el descanso, muchísimos elementos que empezaron a ser cada vez más importantes a la hora de plantear las cargas. ¿No es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿qué le Sí. hago hacer a mi chico? Bueno, todo lo otro es tan importante como qué es lo que va a hacer hoy de arranque de enero. Decir que los chicos fisiológicamente y los adolescentes tienen tendencia a dormir mucho, pero en los adultos, como, no sé, se me viene a la cabeza a Tati, ¿no? La mejor pesista que también tiene que estar laburando, tiene que entrenar, tiene que hacer un montón de cosas, y a veces esa pata del descanso, cuando ya son más grandes, es difícil de cuidar, y sin embargo es tan importante porque, no, viste que tenemos dos etapas del sueño, la no REM y la REM, y justamente a los 90 minutos es cuando hacemos el pico de hormona de crecimiento. Uh Entonces, -huh. ¿qué mejor adaptación querés que tener tu pico de hormona de crecimiento? Descansa, o sea, pero a veces uno termina viendo 5 horas, 4 horas, no duerme, Por supuesto. es todo un tema. Por supuesto. Sí, sí. Te hago la última pregunta que veo acá porque hay un Dale, dale, montón, dale. pero la última y ya terminamos. Dice, por Dale. ejemplo, Me dijiste lo mismo hace dos. ¡ay, verdad! Bueno, entonces podemos, Dale, dale, me encanta. No, dale, te estoy dice cargando. Tati, si fuera un deporte, yo por la gente, que se dice Sí. que si fuera un deporte de equipo, por ejemplo, dicen deporte de equipo con una enseñanza aceptable de los derivados del levantamiento, ¿en qué etapa del calendario vos las recomendarías?
en un deporte de Qué equipo? buena pregunta. Bueno, a ver, primero y principal, es excelente. Sí, no hace falta un entrenador de levantamiento de pesas, hace falta un entrenador que sepa la técnica, ¿sí? Que sepa enseñar la técnica. ¿Cuál es el punto más importante en los deportes de conjunto? O puede ser también un atleta, o sea, un atleta de atletismo, o un nadador, o un, qué sé yo, un tenista, ¿sí? Lo más importante no es lo que estaba preguntando, dónde se insertaría en un calendario de competencia, sino lo más importante es cómo fue el proceso metodológico de la enseñanza de los ejercicios y de la utilización de los ejercicios en la vida de ese deportista de conjunto. ¿Qué significa eso? Si yo quiero tener un atleta de primera, un jugador de primera, que sepa hacer los ejercicios de levantamiento y tiene 20 años, bueno, tiene que haber empezado a los 12. Sí. ¿Y cómo se lo fue llevando? Desde los 12 años, mira que fue pasando de categoría en categoría o de división en división, ¿sí? Hasta que llegó adulto. Eso es el secreto. No ya cuando es adulto, cómo le enseño para que haga un poquito de pesas. No. Yo hace 20 años que trabajo en rugby. ¿Sí? Sí. Y por lo general me dan el plantel superior. El plantel superior ya no me sirve, ya no puedo hacer nada. Puedo hacer un poquitito puedo hacer. Sí, puedo hacer un poquitito. Pero ¿dónde está el secreto? Dame los de 12 años y dame 10 años de laburo para saber que vas a tener un All Black. Vas a tener 20. Claro. Porque eso es lo que hacen los All Black. Sí. El tema es el proceso, no tanto ya cuando está grande, sino cómo viene desde chiquitito. Y cuando tiene 12 años, aprende con una barreta pelada. No hace falta grandes elementos. La vas a ir llevando metodológicamente. Eso podemos hacer, si quiere, una charla específica. Sí. Pero O hay sea toda que la una... pregunta esta de los deportes de equipo, capaz no sería tan importante el momento, sino si lo si lo fueron haciendo de más Exactamente, chicos. es que es lo más importante. Es Claro. ¿cuánto hace que lo vienen haciendo? Sí. ¿Cuántas temporadas vienen trabajando para llegar a la temporada actual? Si vos te arrancas a los 10, 12 años con los ejercicios de levantamiento de pesas, cuando tenés 20 años, sos un animal, olvídate, no te rompes más, no te rompes más, no te rompen más. En No. cualquier deporte, sí, con cualquier deporte Sí, estoy hablando. sí. Es simplemente la prolijidad de la organización en la programación. ¿Sí? Claro. Ese es el secreto, es el único secreto. Bueno, ahora sí, te voy a liberar para que vayas con los chicos, con Tati, a comer algo rico con batata o no, vamos a Espectacular, pedir. espectacular. Bueno, que haga la receta y que después me la pase y la subimos a Nutrisub. Dale. En serio, ¿eh? Bueno, gracias por la charla, gracias a Pase la todos los que receta. subieron. ¿Eh? Queremos la receta, sí, sí, sí. Historia. Va. Hola, ¿Cómo, la cómo? subí a las ¡Hola! historias. Recién. ¿Ya la subiste? La subí a la Bueno, historia. ahora ¿Eh? subiste, ¿ahora subiste la historia? Sí, pero no o sea, en las historias nada más. Pero después la voy a subir, la ¿Pero las tenés publicidad. puestas en destacadas para ver esa receta? La voy a poner, sí, Dale. sí. Dale. Así que decirle a todos que vayan a ver tu receta y que la hagan. Bueno, dale. De la gente. Bueno, gracias Chanchi. Sepan los que estuvieron acá que estuvieron hablando con el mejor. Así que bueno, sé que quedaron un montón de cosas ahí pendientes. Hay un montón de saludos diciéndote genio, crack, grosso, te queremos. Así que bueno, si podemos, pues pensamos otra con. Dale. Capaz yo les voy preguntando, que vayan planteando preguntas que quieran hacer y volvemos a hacer otra, ya con más cosas en específico. Encantadísimo. Pero esta la Para mí es un placer. Bueno, para mí también tener acá un vivo con usted, con mi profesor favorito. Bueno, gente, gracias por estar, nos vemos y un beso. Gracias a todos por estar, en serio. Chau, Chanchi. Chao, Chau, Tati. chao. Chau, chau. Chao.